31 cosas escalofriantes, origen y curiosidades del Egipto tolemaico, de Ptolomeo I a Cleopatra VII. Seguramente has escuchado el nombre de Cleopatra, tal vez la faraona más recordada de la historia del antiguo Egipto. Sin embargo, quizá te sorprenda escuchar que esa Cleopatra, la que todos conocemos, en realidad era Cleopatra VII. Sí, esta líder recordada por su formación y comentada belleza venía de una larga línea de dirigentes egipcios, la dinastía tolemaica, descendiente directa de uno de los generales de Alejandro Magno. Esta recordada dinastía gobernó Egipto por 3 siglos, creando un poderoso estado con influencias helenísticas y gobernantes enigmáticos. Pero, pese a su enorme éxito, no estuvieron exentos de polémicas, y es que la dinastía tolemaica, entre otras cosas, también es muy recordada por practicar relaciones intrafamiliares y mezclarse entre sí. ¿Por qué hacían esto? ¿De dónde surgió esta práctica? En este video veremos la historia de la dinastía tolemaica, desde su origen, ascenso, consolidación del poderío egipcio, hasta su decadencia y eventual desaparición. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Quiénes eran los Ptolomeos? La dinastía tolemaica fue la dinastía egipcia más larga y también la última de la historia. Esta casa real gobernó el antiguo Egipto durante el periodo helenístico, alrededor de 275 años, entre los años 305 y 30 a.C., cuando el antiguo imperio egipcio se incorporó a la República de Roma. Número 2. Alejandro Magno en Egipto. Alejandro Magno llegó a Egipto por primera vez en el año 332 a.C., como líder del ejército macedonio, que estaba en plena guerra contra el imperio persa. Aunque había sido un gran reino, Egipto llevaba ya una década bajo la dominación persa, por lo que recibieron a Alejandro como un libertador. El sátrapa, quien estaba a cargo del dominio egipcio, entregó el poder pacíficamente y sin combatir. A diferencia de los persas, que atacaron y saquearon las ciudades egipcias, Alejandro Magno se coronó como rey y mantuvo una relación respetuosa con la cultura y costumbres de ese país. Número 3. Pero Alejandro solo regresaría muerto. Pese a su interés en Egipto, Alejandro Magno partió en el año 331 a.C., apenas un año después de su llegada. Y su cuerpo volvió 9 años después, pero sin vida. Alejandro murió en Babilonia, en junio del año 323 a.C. Sus restos fueron enterrados en la ciudad de Alejandría, que había fundado con su propio nombre al norte del país. A partir de su muerte se desató una lucha de poderes entre sus subalternos, quienes buscaban repartirse los territorios del imperio helenístico. Número 4. El conflicto para consolidarse. Ptolomeo emergió como el líder de la campaña para dividir el vasto imperio entre los principales generales de Alejandro, obteniendo el territorio de Egipto. Ptolomeo veía a Egipto como la joya de la corona y entendía a este país como una oportunidad excepcional para establecer su propio dominio. Sin embargo, en su ascenso al poder enfrentó la desconfianza de figuras como Pérdicas, quien intentó socavar su autoridad al colocar a Cleómenes de Naucratis como supervisor del territorio egipcio, lo que Ptolomeo interpretó como una amenaza a su autonomía. Ante esta situación, Ptolomeo optó por eliminar a Cleómenes, acusándolo de malversación fiscal, consolidando así su gobierno sin interferencias y sentando las bases para una dinastía que perduraría durante siglos. Número 5. El ascenso de la dinastía tolemaica. En el año 305 a.C., Ptolomeo asumió los títulos de rey y faraón. Cambió entonces su nombre a Ptolomeo I Sóter. Todos los varones después de él tomaron el nombre de Ptolomeo, y las mujeres, princesas y reinas, usaron los nombres Cleopatra, Arsinoe o Berenice. Bajo la naciente dinastía tolemaica ocurrió un renacimiento de las costumbres religiosas y culturales egipcias, respetadas por la casa real, aunque los primeros Ptolomeos en realidad no participaban en ellas. Número 6. Ptolomeo I Sóter. Ptolomeo I Sóter era un noble macedonio, nacido aproximadamente en el año 366 a.C. Desde su juventud mantuvo una estrecha relación con Alejandro Magno. Fue su catador oficial y guardaespaldas,
Incluso, se especula que podría haber sido un pariente cercano. Hasta se ha rumorado una posible paternidad ilegítima por parte de Filipo II, el padre de Alejandro. Ptolomeo reconoció la inmensa riqueza egipcia, principalmente basada en la agricultura, y apreció la relativa facilidad para defender sus fronteras. El reinado de Ptolomeo se centró en revitalizar la economía y la administración egipcias, lo cual sentó las bases para un periodo de estabilidad y prosperidad que perduraría durante sus 40 años en el trono. Número 7. Ptolomeo II, Filadelfo. Ptolomeo II murió en el año 282 a.C., dejando como heredero a su hijo Ptolomeo II Filadelfo, quien desde el año 285 a.C. había servido como corregente junto a su padre. Ptolomeo II expandió el imperio egipcio recuperando la ciudad de Cirene, que había declarado su independencia, y adquirió territorios en Asia Menor y Siria. En Egipto, Ptolomeo II impulsó el comercio estableciendo puestos en el Mar Rojo, completó la construcción del faro de Alejandría y expandió la biblioteca y el museo de la ciudad. Además, instituyó un nuevo festival, la Ptolemaia, en honor a sus padres. Número 8. Tres intrigas, ejecución y exilio. Ptolomeo II fortaleció su gobierno a través de matrimonios diplomáticos con Lisímaco, quien era rey de Tracia y otro de los encargados de Alejandro Magno. Alrededor del año 299 a.C., Lisímaco se casó con la hermana de Ptolomeo, Arsinoe II, mientras que el faraón se casó con la hija de Lisímaco, también llamada Arsinoe, conocida como Arsinoe I. Arsinoe II le dio 3 hijos a Lisímaco, pero ninguno de ellos heredaría el trono, porque el rey tenía un hijo de un matrimonio previo. Sin embargo, el heredero aparente fue condenado por traición alrededor del año 282 a.C. y fue ejecutado. Algunos historiadores afirman que esto fue obra de Arsinoe II para asegurar el trono para sus hijos. Esto provocó que algunas ciudades en Asia Menor se rebelaran contra Lisímaco. El rey intentó sofocar la rebelión, pero fue asesinado en batalla. Número 9. Los hermanos contrajeron matrimonio. Tras resultar viuda, Arsinoe II se casó con su medio hermano Ptolomeo Serauno, quien disputaba su rol como heredero de Ptolomeo I y quería fortalecer su reclamo sobre los reinos de Tracia y Macedonia. Se cree que Arsinoe II conspiró en su contra, pero el plan fracasó y Serauno mató a 2 de sus hijos. Eventualmente Arsinoe II regresó a Egipto. Arsinoe I, la Tracia que estaba casada con el rey Ptolomeo II, fue pronto exiliada por planear el asesinato del rey. Nuevamente surgieron rumores de que las acusaciones fueron inventadas por la hermana del faraón. Poco después Arsinoe II se casó con su hermano y se convirtió en reina de Egipto. Número 10. Guerras sirias. Tras la muerte de Ptolomeo II en el año 246 a.C., ascendió al trono su hijo Ptolomeo III Evergetes. Durante su reinado, Ptolomeo III invadió Siria en apoyo a su cuñado en la Tercera Guerra Siria, aunque solo logró la adquisición de algunas ciudades en Siria y Asia Menor. Ptolomeo IV Filópator sucedió a su padre en el trono egipcio en el año 221 a.C. Se casó con su hermana Arsinoe III y tuvo cierto éxito en la Cuarta Guerra Siria. Sin embargo, su reinado fue mayormente ineficaz, destacándose únicamente por la construcción del Sema, una tumba para honrar a Alejandro Magno y la dinastía tolemaica. Trágicamente, tanto él como su esposa fueron asesinados en un golpe de estado en el año 205 a.C., marcando el fin de su reinado. Número 11. Los Ptolomeos reorganizaron Egipto. El inicio de la dinastía tolemaica trajo una era de prosperidad y crecimiento para Egipto. Todo comenzó con una reorganización del Estado. Centraron la administración del país en Alejandría. Si bien aún eran importantes, los antiguos centros religiosos y políticos de Tebas y Memphis pasaron a un segundo plano frente a la nueva capital y otras ciudades griegas como Naucratis y Tolemaida. Los Ptolomeos introdujeron una nueva burocracia que, adecuadamente, tenía forma de pirámide. El faraón estaba en la cima, seguido por políticos y ministros en varios sectores empresariales, y ministros regionales llamados estrategos en las capas inferiores. La burocracia era tan intrincada que incluso una administración de aldea, de poca importancia, formaba parte de la red que se vinculaba hasta el monarca. Junto con los cambios en la burocracia y el gobierno, los Ptolomeos importaron leyes griegas sin suplantar las tradicionales egipcias. En la mayoría de los casos, agregaron la costumbre griega sobre el esquema existente, lo cual creó un sistema legal de 2 niveles.
Los contratos realizados en griego se resolvían según la ley griega en tribunales griegos, mientras que los contratos locales se resolvían en tribunales egipcios. Número 12. ¿Cómo trataban a los nativos? La idea de un sistema legal de dos niveles implicaba que los Ptolomeos promovieron una sociedad desigual. Los egipcios nativos eran más numerosos que los griegos en Egipto, pero los griegos dominaban las clases aristocráticas. El servicio militar era una de las formas en que los egipcios podían progresar socialmente. Al final del periodo de servicio de un soldado, se le recompensaba con concesiones de tierras cultivables. Los propietarios de tierras eran considerados solventes en el antiguo Egipto y, por lo tanto, tenían un acceso más fácil a la economía tolemaica, pero debían pedir prestado a tasas de interés exorbitantes. Si un egipcio tenía ambiciones de ingresar a la burocracia gubernamental, primero tendría que aprender griego y helenizarse culturalmente. Número 13. Inmigración e imperio. Egipto experimentó un auge migratorio bajo los reinados tolemaicos. Multitudes de griegos, no solo de Macedonia, sino también de las islas del Egeo, Asia Menor y Tracia, zarparon hacia Alejandría una vez que los Ptolomeos establecieron su dinastía. Una gran cantidad de judíos también emigraron a Egipto y fueron bien recibidos por Ptolomeo I Sóter, quien los tenía en alta estima. Siguiendo la tradición de Alejandro, la mayoría de sus sucesores extendieron una tolerancia similar. Gran parte de la migración temprana tuvo que ver con el crecimiento del imperio egipcio. En su apogeo, el Egipto tolemaico había conquistado un extenso territorio, desde el Sinaí hasta Siria, toda la isla de Chipre, vastas regiones del sur de Anatolia, varias islas del Egeo, así como la costa de Cirenia, en la Libia moderna. Número 14. La fuerza militar tolemaica. Los Ptolomeos reunieron un ejército formidable para operaciones terrestres. Sus filas de infantería ligera estaban pobladas por inmigrantes y nativos que buscaban ascender socialmente. Su caballería estaba compuesta principalmente por hábiles guerreros griegos, pero también era común contratar mercenarios extranjeros para ayudar en las campañas. Los generales tolemaicos montaban elefantes de guerra, tenían acceso a la especie del norte de África, como los que utilizó el general cartaginés Aníbal, así como a elefantes asiáticos mucho más grandes. La mayoría de las expansiones territoriales se lograron durante los primeros tres faraones, Ptolomeo III Evergetes, nieto de Ptolomeo I Sóter, y tercer soberano reinante de la dinastía. Llegó al este hasta Babilonia y al norte hasta Tracia. Número 15. Administración y sociedad. Los griegos eran una minoría en Egipto, pero eran privilegiados. Su influencia se extendió por todo el país, creando una clase educada greco-egipcia, separada de la mayoría de los egipcios nativos. Los ciudadanos griegos eran los únicos que podían ocupar cargos de poder en el gobierno. También recibían una educación griega tradicional. Se casaban dentro de su propia comunidad. No hubo un movimiento importante para asimilar a los griegos en la cultura egipcia. Con el tiempo, ciertos egipcios que aprendieron griego pudieron avanzar. De hecho, muchos autoidentificados como griegos en realidad tenían ascendencia egipcia. Esto resultó en una emergente clase social bilingüe y multicultural. Sin embargo, la gran mayoría de los egipcios disfrutaban de pocos beneficios. Número 16. Esto causó tensiones sociales. La dinastía tolemaica enfrentó varias amenazas externas del imperio seleucida. Estos conflictos eran costosos y requerían soldados suficientes para enfrentarlos. Por eso los Ptolomeos reclutaron a los egipcios en su ejército. Al existir como ciudadanos de segunda clase en su propio país, ser reclutados por la fuerza para luchar en las guerras de otros y financiar estas batallas con impuestos más altos, obviamente no fue bien recibido por los egipcios. Esto causó un descontento que ocasionalmente estallaba en revueltas. Número 17. Hubo un movimiento nacionalista. El nacionalismo egipcio alcanzó su punto máximo durante el reinado de Ptolomeo IV Filopator, cuando un autoproclamado faraón nativo, Horun-Nefer, obtuvo el control sobre un nomo, como se llamaban las antiguas divisiones territoriales egipcias, y gobernó allí hasta su muerte, en el 199 a.C. Su hijo, Anju-Nefer, tomó el relevo de su padre y continuó gobernando hasta que fue sometido por Ptolomeo V Epífanes, alrededor del 186 a.C. Por supuesto, las quejas de los egipcios nunca fueron resueltas y se convirtieron en la base de futuras revueltas. Número 18. Religión. A pesar de los cambios administrativos y culturales, los faraones tolemaicos no obligaron a los egipcios a alterar su cultura y sistemas de creencias. Por el contrario, apoyaron activamente las prácticas y formas religiosas egipcias tradicionales.
En los primeros años, los proyectos de templos continuaron bajo nuevos reyes y funcionarios, y se moldearon estrechamente según los estilos egipcios. En años posteriores, los Ptolomeos embellecieron templos previamente existentes. Por eso muchos de los templos en Egipto son construcciones técnicamente tolemaicas. Número 19. Introdujeron nuevos dioses. Como es de esperar cuando dos culturas chocan, los Ptolomeos introdujeron algunas de sus propias prácticas de adoración en Egipto. Ptolomeo I creó un nuevo dios, Serapis, una combinación de dioses egipcios y griegos, en un intento de fusionar elementos de ambas religiones para ser aceptado como gobernante. Para avanzar en este objetivo, los Ptolomeos también adoptaron la tradición de declararse a sí mismos como dioses. Número 20. Las reinas también fueron adoradas. Las reinas de la dinastía tolemaica también recibieron elogios y atención. La reina y faraona Arsinoe II, esposa de Ptolomeo II, a menudo era representada como la diosa griega Afrodita, pero con la corona del Bajo Egipto. Cleopatra VII, la última y más popular, faraona de la línea tolemaica, era frecuentemente representada con características similares a las de la diosa Isis, incluyendo un pequeño trono o un disco solar entre dos cuernos como tocado. Número 21. Ascenso de Roma. Durante el desarrollo de la dinastía tolemaica, otro gran poder fue tomando forma: Roma. La relación entre ambos se estrecharía y la influencia romana aumentaría después del ascenso al trono de Ptolomeo XII, Auletes, en el año 80 a.C. Para entonces, Egipto era cliente de Roma y debía pagar un tributo sustancial, que resultaba en altos impuestos para el pueblo egipcio. La popularidad del faraón alcanzó su punto más bajo en el año 58 a.C., cuando los romanos se apoderaron de Chipre y su hermano, el rey Ptolomeo de Chipre, acabó con su propia vida. La gente quería que Ptolomeo exigiera la devolución de Chipre o denunciara a Roma, pero el faraón no estaba dispuesto a hacer ninguna de las dos cosas, y una rebelión lo obligó a salir de Egipto. Fue expulsado a Roma, pero recuperó el trono con la ayuda del gobernador sirio Gabinio, y solo pudo permanecer a través de sobornos y sus vínculos con Roma. Número 22. Roma lo ayudó por superstición. En un momento dado, una delegación de 100 egipcios, dirigida por el filósofo Dio de Alejandría, se formó para exponer sus quejas sobre el faraón Ptolomeo XII ante el Senado romano. Sin embargo, el faraón exiliado utilizó su dinero y las conexiones del cónsul romano Pompeyo para asegurarse de que ningún enviado llegara. Según Casio Dionisio, la mayoría de los mensajeros fueron asesinados, incluido Dio de Alejandría, y aquellos que sobrevivieron fueron sobornados. Como solían hacer en tiempos de crisis, los líderes de Roma consultaron a los oráculos. Específicamente, recurrieron a una colección de profecías conocidas como los libros sibilinos. Según Casio Dionisio, estos dijeron: si el rey de Egipto viene solicitando ayuda, no le niegues la amistad, ni le prestes gran ayuda. De lo contrario, tendrás tanto trabajo como peligros. Número 23. Muerte de Pompeyo. En el 52 a.C., Ptolomeo II nombró a su hija Cleopatra VII como su corregente. Esta sería la famosa Cleopatra, cuyo nombre trascendió en la historia. El plan del faraón era que ella gobernara Egipto junto con su hermano, Ptolomeo XIII Theos Filopator. Sin embargo, el joven faraón quería gobernar solo, aunque en realidad estaba bajo la fuerte influencia del eunuco Potino, su regente. Juntos, en el 48 a.C., depusieron a Cleopatra. Ambos pretendientes al trono querían el apoyo romano, pero Roma tenía sus propios problemas. Julio César había iniciado la guerra civil que terminaría con la República. Acababa de obtener una victoria decisiva sobre Pompeyo en la batalla de Farsalia. Pompeyo fue a Egipto, esperando apoyo y refugio de Ptolomeo XIII, como una vez había proporcionado al padre del faraón. Sin embargo, el joven faraón prefería congraciarse con César. Envió hombres para saludar a Pompeyo con una actitud amigable, pero al llegar lo apuñalaron, lo decapitaron y arrojaron su cuerpo al agua. El plan fracasó, ya que César se disgustó al recibir la cabeza de Pompeyo y se dice que rompió a llorar al recibir el anillo de sello de su antiguo amigo, quien se había convertido en rival. Número 24. Guerra de los Ptolomeos. Es difícil saber si el asesinato de Pompeyo influyó en César, pero lo cierto es que decidió apoyar a Cleopatra. El problema es que no tenía tropas suficientes para liberar una guerra abierta, así que se atrincheró en Alejandría, mientras que las fuerzas de Ptolomeo, lideradas por Aquiles, sitiaron la ciudad.
Arsinoe IV, otra de las hijas de Ptolomeo XII, se involucró en la guerra y reclamó su derecho al trono. Se alió con su hermano, Ptolomeo XIII. Finalmente, César recibió refuerzos aliados y resultó victorioso, y con él, Cleopatra, contra sus rivales en la batalla del Nilo en el 47 a.C. Ptolomeo XIII se ahogó en el río a los 15 años, mientras que su hermana Arsinoe fue primero llevada a Roma como prisionera, y luego desterrada al templo de Artemisa en Éfeso. Más tarde fue ejecutada por insistencia de Cleopatra. Número 25. Cleopatra VII. Cleopatra VII gobernó Egipto por 22 años, manteniendo el control de buena parte del mar Mediterráneo oriental. Fue preparada para el trono por su propio padre y tenía un alto nivel de educación, según la costumbre griega helenística, siguiendo la herencia de su dinastía. Sin embargo, era muy querida por su población. Participaba activamente en los festivales y ceremonias. Fue la única faraona tolemaica en aprender el idioma egipcio. También hablaba hebreo, etíope y múltiples dialectos del reino. Número 26. La mítica vida amorosa de la última faraona. Pese a su importancia política e histórica, es innegable que lo más recordado de Cleopatra fue, precisamente, su vida amorosa. La faraona recibió el apoyo de Julio César, quien también era su amante y se convirtió en su esposo, durante la guerra contra sus hermanos. Sin embargo, el matrimonio fue breve. César fue asesinado en Roma en marzo del año 44 a.C. Entonces, Cleopatra tomó un nuevo amante, el general romano Marco Antonio, quien era parte del segundo triunvirato que gobernaba Roma después de la muerte de César. Cleopatra tuvo un hijo con César y 3 con Marco Antonio, quien reconoció al primer hijo como heredero de César y, por lo tanto, un posible heredero al trono romano. Número 27. La batalla de Accio. Este gesto de reconocimiento de Marco Antonio propició un conflicto con Octavio, otro de los integrantes del triunvirato e hijo adoptivo de Julio César. La guerra terminó con la batalla de Accio, un enfrentamiento naval entre la flota de Octavio y las flotas de Marco Antonio y Cleopatra. La batalla fue el clímax de una década de rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, con el último imponiéndose militarmente en esta batalla. Tras la derrota, Marco Antonio y Cleopatra se replegaron en Alejandría, donde fueron perseguidos por Octavio. Pero acabaron con sus vidas y Octavio asumió el poder de Roma, convirtiéndose eventualmente en Augusto, el primer emperador. Número 28. ¿Cleopatra era mestiza? En el año 2009, un grupo de investigadores austriacos halló un esqueleto que identificaron como los restos de Arsinoe, la hermana menor de Cleopatra. El hallazgo indica que las dos hermanas pudieron tener sangre africana, lo cual indicaría que eran realmente mestizas, en lugar de descendientes directas griegas, como se cree que fue toda la dinastía tolemaica. El hallazgo ocurrió en Éfeso, actual Turquía, y estuvo a cargo de la Academia Austriaca de Ciencias. Estos fueron los primeros restos de la dinastía tolemaica que han sido identificados por arqueólogos. Número 29. Arte y cultura. La Biblioteca de Alejandría, fundada por Ptolomeo I entre los años 300, originalmente estaba dedicada a las 9 musas, las famosas diosas griegas de las artes, que tenían gran importancia en la cultura griega antigua. La institución se convirtió en un centro académico, literario y científico de primera categoría, que atrajo a muchos de los principales eruditos griegos de todo el mundo helenístico. Desafortunadamente, no hay relatos primarios que documenten la destrucción de la biblioteca, por lo que han surgido diversas hipótesis sobre su fin. Algunos especulan que fue demolida en un incendio que comenzó cuando Julio César quemó la flota egipcia durante el asedio de Alejandría, o cuando el poderoso califa del siglo VII la incineró. Otros creen que el emperador Teodosio incendió la biblioteca, o que fue destruida durante la recaptura de Alejandría por Aureliano, durante la revuelta de la reina Zenobia de Palmira, en el 269 d.C. Inicialmente, los estilos iconográficos del arte griego y egipcio permanecieron segregados, pero con el tiempo las características comenzaron a fusionarse. La persistencia del estilo artístico egipcio demuestra el compromiso de los Ptolomeos con la preservación de las costumbres egipcias para fomentar la aceptación de su gobierno y satisfacción para los egipcios nativos. Número 30. Decadencia y caída de la dinastía tolemaica. Marco Antonio y Cleopatra decidieron sus propios destinos, porque sabían cuál sería el tratamiento que les daría Roma. Marco Antonio sería ejecutado, Cleopatra sería apresada y paseada como un trofeo por las calles de Roma. Después de su muerte, Octavio ordenó la ejecución de su hijo Cesarión, el único que podía disputar la herencia de Julio César. Con la muerte de Cleopatra y Cesarión,
terminó definitivamente la dinastía tolemaica y el periodo faraónico del antiguo Egipto. Alejandría siguió siendo la capital, pero Egipto se convirtió en parte de Roma y fue sometido al poder de Octavio, que pasó a llamarse Augusto en el proceso de transformación de la República de Roma al Imperio Romano. Número 31. ¿Por qué practicaba la endogamia la dinastía tolemaica? Si has estado prestando atención, habrás notado que los nombres de la dinastía se repiten con frecuencia. Y no solo los de los herederos, también los de sus parejas. Esto se debe a que los integrantes de la dinastía tenían la costumbre de casarse entre sí, es decir, practicaban la endogamia. Esta costumbre tenía sus raíces en la cultura egipcia, una tradición que adoptaron los tolemaicos pese a sus orígenes griegos, y la adoptaron con mucha frecuencia. Esto se debía al afán de mantener el poder y la legitimidad de su dinastía a través de la pureza de sus descendientes. Sin embargo, lograron lo contrario. Las guerras intestinas entre hermanos, tíos y sobrinos por el reclamo al trono terminaron por debilitar el reino y facilitar su dominación por parte de poderes externos, como los romanos. Es imposible pensar en el antiguo Egipto sin tener en cuenta la dinastía tolemaica. Su legado es complejo, marcado por la controversia, pero a la vez por una rica transculturización que tendió un puente entre Occidente y Oriente y sentó las bases de varias culturas modernas. Más allá de su sorprendente práctica de la endogamia, los tolemaicos tuvieron una era de arte, ciencia y filosofía que florecieron durante los siglos en los cuales guiaron a la civilización egipcia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes, origen y curiosidades del Egipto tolemaico, de Ptolomeo I a Cleopatra VII. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.